Lo que tenemos entonces es un diagnóstico desesperado, que se puede resumir, para no entrar localidad por localidad, unas más, otras menos, en este cuadrito, a ver si lo vuelves a presentar, ese cuadrito a cabo de los años, desde el año 2003, lo que muestra es un crecimiento permanente del déficit, que se puede medir en dinero, que se puede medir en porcentajes, tal cual al principio de la intervención de la directora de la malla vial, de la unidad de mantenimiento vial. Pero lo más grave no es solamente que se va acumulando el deterioro de la malla vial, sino que en los últimos años crece espectacularmente. Más aún, digamos, que lo que en los años anteriores, sobre todo en el año 2010 y 2011, que se encarama a 11 billones de pesos, que puede ser por un cambio de medición estadística o simplemente es la crisis que los dos últimos años de administración pasada tuvieron alrededor de lo que denominamos el cartel de la contratación, porque aquí también se padeció el fenómeno en términos de las famosas contrataciones de distrito que la malla vial hizo, varios de cuyos contratistas pues hoy han caducado, algunos presos, otros libres. Pero digamos, el fenómeno general, perceptible a los ojos de todos los ciudadanos, pero aquí cuantificado, es un deterioro progresivo, acumulado y en los últimos años acelerado de la malla vial, de la ciudad, malla vial local. En general, independientemente de los últimos años, esto tiene que ver con una situación fundamental de las finanzas del Distrito Capital. La mayor parte de los recursos que se extraen para arreglo de vías, entre ellos la sobretasa de la gasolina, el principal de ellos, los recursos de la nación que llegan a la movilidad en la ciudad, que son voluminosos desde el año 98, se invierten en lo que llamamos aquí, y que fue el primer cuadro que se mostró, el segundo quisiera que lo mostrara, la malla vial arterial. Por eso es que tenemos esta descompensación radical, mientras la malla vial arterial troncal, donde está Transmilenio, tiene solo el 6% malo, que tiene que ver con las losas rotas de la Caracas y el Autonorte, fundamentalmente, pero su balance general es que el 87% de la malla troncal es bueno, está en buen estado, y un poquito menos, pero no mucho, la malla vial arterial no troncal. Por allí van los buses de alimentadores del Transmilenio, están un 71% en buen estado y solo en un 12% está en mal estado. Todo lo demás es completamente negativo. Entre más local la vía, más negativo. Al punto que la malla vial rural, aunque es pequeña en Bogotá por obvias razones, pues tiene el 91% de su dañado. Es decir, nos fuimos hacia las grandes troncales, invertimos el recurso en las grandes troncales, pero el costo de ello en la última década es que nuestras vías locales, rurales, barriales, se acabaron. Y esta es la situación que tenemos hoy. El volumen en dinero, dependiendo de la tecnología que se utilice para
arreglar vías, que hay diferentes y con diferentes precios y calidades, es que si mantuviésemos las mismas tecnologías que se han usado hasta este momento en pavimentos, asfaltos, etcétera, el volumen total de este déficit vale 11 billones de pesos, es decir, el presupuesto de la ciudad total en un año, incluido su funcionamiento. Todo lo que gastamos en educación, en salud, en nutrición, en jardines infantiles, habría que dedicarlo para arreglar la totalidad de la malla. El año pasado, y es parte, no digo de la situación anómala, sino que la agrava, las inversiones que se realizaron para solucionar este problema fundamental de la ciudad de Bogotá fueron 100.000 millones de pesos. Y 22% de los presupuestos locales, que a su vez fueron subcontratados con buena parte con malla vial y que le dio a la malla vial aproximadamente 90.000 millones de pesos. Para este año, el presupuesto decretado para este año y aprobado el año pasado, no fue aprobado, fue decretado porque el Consejo no lo aprobó a finales del año pasado, le entregó a la malla vial, a la unidad de malla vial, la entidad del distrito encargada de este tema de las vías locales, 40.000 millones de pesos. O sea que ustedes pueden hacer un cálculo entre los 11 total del déficit y los 40.000 que hemos venido usando en este año, tapando huecos, lo que significa eso. Eso significa ni más ni menos que la escasa plata que estamos utilizando para tapar huecos, prácticamente en el mismo momento en que estamos tapando huecos, ya se necesita la misma cantidad o más porque se están abriendo un mayor número de huecos en diferentes partes de la ciudad por el mismo deterioro de la malla. Es decir, que es una cifra absolutamente irrisoria si se quiere acometer la solución de este problema, que es un problema no solamente de movilidad, sino que es de hábitat. Y voy a explicar por qué. Mientras la persona que usa su carro, se sube a un bus de Transmilenio y usa lo que llamamos aquí la malla vial arterial troncal, que está en buen estado, la persona que va por allí, por la malla vial, está mirando, si mira, si no lee, etcétera, está observando la vía como un medio para transportarse. Es una vía. Tiene que ver es con la movilidad. Si esa vía se dañara, lo que sentiría el ciudadano que la usa es, se está afectando mi movilidad. Es una visión diferente al ciudadano que está al lado de la malla vial local, que es la mayor parte de nuestras vías. En la malla vial local, la mayor parte de la ciudadanía no tiene carro. No tiene carro, es decir, no mira su vía como el medio para transportarse, sino que la mira como parte de su entorno, igual que mira el parque, si está el árbol, la acera, etcétera. Es decir, en la malla vial arterial troncal, la vía es movilidad. En la malla vial local, la vía es hábitat. Es la calle, es el espacio realmente público que tiene el vecindario para vivir. Esta diferenciación es importante, la concepción ciudadana de estos hechos, porque en los cabildos que realizamos para el Plan Distrital de Desarrollo apareció este elemento en boca de la ciudadanía de manera prioritaria. Lo que más quiere la ciudadanía en la ciudad de Bogotá, de todos los problemas que se necesitan solucionar,
es el arreglo de las vías locales, es decir, el mejoramiento de su hábitat. En una proporción que recuerdo, no tengo aquí el cuadro, de todos los problemas, donde más apuntaba la ciudadanía, fue a vías en un porcentaje que era algo así de 37% del total de la ciudadanía, priorizando las vías locales como el principal problema a resolver. Por eso, y aquí partimos ahora a nuestra propuesta, a lo que llamamos una nueva política para solucionar este problema. En el plan distrital se acogió las decisiones ciudadanas que priorizaron este como el problema fundamental. Para nosotros, inicialmente, antes de entrar al proceso participativo, no habíamos concebido la vía local como la prioridad. ¿Cómo solucionar este problema o qué proponemos? Obviamente no se puede solucionar de la noche a la mañana. 11 billones de pesos vale 2 metros. Es decir, este problema es el doble de lo que nos va a costar la primera línea de metro en Bogotá. Estos son 2 líneas de metro. Y si una sola línea nos va a costar unos recursos y un tiempo que lleva hasta el 2018, 2020, pues imaginemos cuánto durará la ciudad de Bogotá en solucionar definitivamente su problema. Pues lo primero que nosotros hemos diseñado como nueva política para arreglo de vías es que no podemos dejar seguir creciendo el déficit, tan abultado que es, y eso implica un incremento cuantioso importante en la inversión de recursos públicos en el arreglo de la malla vial local de la ciudad, incluida la intermedia. Si pasamos de cifras de 100.000 millones el año pasado, ahora vamos a tener cifras de 400.000 millones por año para el arreglo de la malla vial local en la ciudad, independientemente de las inversiones que vamos a hacer en la malla vial arterial, que ya están descritas en el Plan Distrital de Desarrollo. 400.000 millones significa que de aquí, o desde que estamos gobernando hasta el final del año entrante, vamos a entregar el presupuesto del año entrante al Consejo en pocos días, de acuerdo a la norma. Construimos una bolsa de inversión de 800.000 millones de pesos, de recursos públicos, que está compuesta por 100.000 millones que se van a presentar para este año en el presupuesto de armonización que se le entrega al Consejo en pocos días. 1, que son recursos de este año. 2, incrementar del 22% al 40% los recursos que se destinan a malla vial local de todos los presupuestos de las localidades. Para este año eso sumará 186.000 millones de pesos que se adecúan a partir de lo que se llama proceso de armonización, en que todas las localidades ya están comprometidas. El año entrante será el 40% del presupuesto total local que se aprobará este año para esa vigencia. 29.000 millones que le restan del presupuesto decretado el año pasado a la malla vial, con lo cual estamos ajustando 300.000 millones de pesos este año, más lo que ya hemos gastado, completamos 400.000 millones de pesos. El año entrante, tanto del 40% de los presupuestos locales como de las partidas que se le entregarán a malla vial, fundamentalmente
en el presupuesto que se discutirá este año, para el año entrante completaremos los otros 400.000 millones de pesos, cerrando la bolsa de 800.000 que nos proponemos invertir de aquí a diciembre del 2013. ¿Qué mecanismo vamos a utilizar para la inversión de ese recurso que representa 4 veces más que el promedio de los últimos años en malla vial? Van a ser los cabildos ciudadanos. Los cabildos ciudadanos se van a reunir por UPZ, cada localidad tiene diferentes UPZs, allí se congrega la comunidad a partir del 15 de julio y durante el mes de agosto, por acá teníamos el cronograma, 27 de julio y 4 de agosto están convocados, el mes de julio va a ser de discusión entre las comunidades con un objetivo. En cada UPZ, los cabildos van a priorizar las diversas vías, en su mayoría dañadas, que tiene la zona. Es decir, es la ciudadanía la que va a definir la priorización, cuál vía se hace primero, cuál segundo, cuál tercero, cuál cuarta, cuáles son las más importantes percibidas por la ciudadanía, además de que nos va a servir para contrastar la información técnica que tenemos aquí presentada con la propia de la ciudadanía en el territorio donde está viviendo, para ajustar las cifras. Esas decisiones de la ciudadanía pasarán a los presupuestos locales y pasarán como orden al presupuesto distrital. Es decir, habrá una inversión de aquí a diciembre de 800.000 millones de pesos en vías locales de acuerdo a las prioridades de la ciudadanía en cada zona. En segundo lugar, buscamos que el IDU y Malla Vial presenten un cambio en la tecnología para el arreglo de vías en la ciudad, que tiene que ver con otros asfaltos y que tiene que ver con otros procedimientos de contratación. Hasta ahora la ciudad ha fallado en muchos y diversos modelos de contratación. Otros asfaltos, ¿qué significa? Que los asfaltos que se van a colocar en la ciudad a partir de este plan son asfaltos más resistentes, que duren mucho más tiempo por carga o por tiempo. De la misma calidad tendrá el asfalto un barrio popular, estrato 1, que un barrio estrato 6. No va a haber una diferenciación de tecnologías entre los diversos barrios de la ciudad. Así no exista carga pesada en un barrio local, muy probablemente las resistencias que dependen del tipo de asfalto y sus componentes químicos serán tales que ese asfalto perdure por más de 3 años. En Bogotá se están poniendo asfaltos que duran apenas 3 años de vida por el grosor de la calpa, incluso se están haciendo unos procedimientos que llaman fresados, que simplemente arreglan una vía en el corto plazo, pero que en 2, 3 años ya está dañada de nuevo. Eso no lo vamos a hacer. Y las formas de contratación van a ser completamente diferentes a las que tenemos hoy. No vamos a volver a entregar unidades, ¿cómo llaman?, distritos a un contratista. Este tipo de contratación ha sido dañino porque el contratista privado le interesa el volumen de obra y entonces no le interesa tapar un hueco, sino le interesa que el hueco se amplíe para arreglar una calle. Esa ha sido la lógica en los últimos años del arreglo de vía. Nosotros queremos cambiar ese estilo de lógica, no vamos a entregar distritos, no vamos a irnos hacia contratación por volumen de obra, sino que vamos a utilizar fundamentalmente 2 tipos de contratación. La ejecución directa,
tanto por malla vial, que ya la viene practicando, así se arregló la Caracas. Fue poco percibido en la prensa, pero la Caracas no tiene el efecto de las losas rotas y los buses, por tanto, pueden moverse. Fue un criterio de movilidad, no de arreglo estructural de la vía, obviamente, porque eso vale muchísimo. Pero el efecto de las losas rotas disminuyó sustancialmente frente a la movilidad, básicamente porque la unidad de malla vial, trabajando día y noche en Semana Santa, con donación incluso de horarios de los trabajadores oficiales de malla vial, taparon con asfalto los huecos de las losas rotas. Esa ejecución directa va a ser usada intensivamente por el distrito, tanto a nivel de la unidad de malla vial como a nivel de las localidades que ya tienen instrucción de contratar ingenieros civiles y trabajadores expertos para constituir unidades de arreglo de vías a nivel local. Y la segunda forma de contratación es con cooperativas locales, que se constituyan para el arreglo de las vías locales, hechas por los mismos habitantes de esa localidad. Es decir, no vamos a volver en el caso de vías locales a usar el gran contratista, ni siquiera en no solamente el arreglo de la vía, sino en la hechura de vías locales, porque hay una parte de la ciudad que no tiene vías pavimentadas. Creo que es no sé si me queda otro aspecto entre el tintero. Se abre una opción de financiación diferente a los 800.000 millones de pesos, practicada en otros lugares del país, pero no en Bogotá, que será publicitada por medios masivos, y es que se llama la cofinanciación. Es aparte de este modelo de los 800.000 millones de pesos. Todo barrio que voluntariamente quiera arreglar sus vías locales con sus propios recursos, contará con el apoyo del distrito, también de carácter financiero, a razón de 1 peso por 1 peso. Es decir, vamos a abrir una compuerta que no ha sido utilizada de cofinanciación barrial y estatal para todo barrio que voluntariamente desea hacerlo. Esperamos que este proceso sea intenso en barrios relativamente pudientes por su capacidad de pago. Obviamente, pues no lo esperamos de barrios con escasa capacidad de pago, pero nos permitiría que ciertas localidades que aparecen en estos cuadros, como Barrios Unidos, por ejemplo, que es la localidad con más deterioro de su malla vial de toda Bogotá, producto del uso de garajes y talleres de mecánica y autopartes que hay fundamentalmente en el 7 de agosto y que ha deteriorado completamente la malla vial del conjunto de la localidad, o localidades como pues Usaquén, Suba, en alguna proporción, a través de este mecanismo, incluso Teusaquillo, que también tiene una malla vial local extremadamente deteriorada, siendo, digamos, una localidad de clase media, digamos, muy tradicional de la ciudad de Bogotá. La malla vial local de Barrios Unidos tiene un deterioro del 87%, es la más, ¿cierto? Y le sigue la de Usme, empatado con San Cristóbal, y Teusaquillo con 75% de deterioro. Entonces, abrir la compuerta de una
cofinanciación de barrios voluntaria, esto no es obligatorio, esto no es cobrar impuesto de valorización, esto es permitir que una comunidad tome la iniciativa de arreglar sus vías y ayudarla con un recurso similar al que la comunidad pone, con una contratación que la comunidad vigila para que sus dineros no se escabullan y se inviertan en su propio barrio. Es una perspectiva que en un principio, dadas las desconfianzas que existen en Bogotá entre ciudadanía y Estado, por razones por todos conocidas, será pequeña, pero que en la medida en que el distrito garantice que barrio que quiera cofinanciar tiene sus vías arregladas en el corto plazo, pues irá ampliando de tal manera que aquí también pueda llegar un recurso importante de financiación de la sociedad hacia el arreglo de la malla vial local. En el cambio tecnológico de asfaltos, no solamente queremos introducir el que sea más resistente, sino el que pueda ser más barato, eliminando una serie de intermediación económica que existe en el arreglo de vías, con lo cual se podría reducir el déficit de 11 billones a una cantidad inferior para poderlo llenar en un menor tiempo. Como la vía local es vista no como un instrumento de movilidad, sino como un instrumento de hábitat, todo arreglo de vía, sea tapar un hueco, o 3 huecos, o 5 huecos, o prácticamente hacer de nuevo la vía, como sucede en muchísimas calles de la ciudad, implica que no solamente vamos a tapar el hueco, o tender la calpa asfáltica de toda la calle si lo amerita, sino que estas obras incluyen y articulan 2 elementos adicionales que convierten este trabajo no solamente en un trabajo de movilidad, sino en un trabajo de hábitat. Y es que colateralmente se arreglan los andenes con un criterio básico, que permitan accesibilidad de personas en condiciones de discapacidad en los barrios. Y un segundo elemento que hace parte de los costos de las obras que vamos a iniciar, se arboriza. Es decir, no va a haber campaña de tapar huecos sin arborización y sin arreglo de andenes, lo que construye un mejor hábitat en los barrios fundamentalmente populares de la ciudad. El esfuerzo entonces estará integrado por la unidad de malla vial, por la localidad, por el jardín botánico. Cambiaremos en el Departamento Administrativo de Espacio Público la cartilla de mobiliarios urbanos que se hizo en el gobierno de Peñalosa, que impide la construcción de zona verde blanda y la reemplaza por zona dura, e impide la arborización porque separa las distancias que hay entre un árbol y otro. Nosotros vamos a cambiar sustancialmente eso. Los espacios públicos que generemos volverán a ser verdes y blandos, y los espacios entre árboles volverán a ser más pequeños, precisamente para que este trabajo y esta inversión de recursos no solamente tenga que ver con un mejoramiento de la vía estrictamente, sino tenga que ver con los mejoramientos de andenes y la arborización de los barrios populares de la ciudad de Bogotá. Esa es en general la nueva política que se va a implementar. Todos los alcaldes locales ya tienen no solamente la instrucción, sino están preparando los presupuestos que ahora van a armonizar de acuerdo al Plan de Desarrollo Bogotá Humana para liberar recursos para vías en una cuantía que, como ya les dije, es de 186.000 millones, y prepararán los presupuestos para el año entrante en una cuantía que superará los 250.000 millones. Lo mismo estamos haciendo a nivel del gobierno central en malla vial y el IDU. Así que cualquier pregunta podemos contestar.
Alcalde, buenas tardes. Básicamente, pues reiterar esa convocatoria a la ciudadanía para que de pronto vaya preparando las direcciones de las vías que quieren que donde se tapen los huecos. ¿Cuál es esa invitación, las fechas donde la ciudadanía puede participar en los cabildos, donde se van a definir precisamente las vías que se van a arreglar? Sí, cada alcalde local o alcaldesa local en este momento ya tiene un cronograma concreto de cabildos ciudadanos por UPZ en su localidad. La remisión de ese cronograma llega a la malla vial, pero las fechas generales en que se van a desarrollar en toda la ciudad los cabildos son del 27 de julio al 5 de agosto. Nosotros esperamos que las organizaciones comunitarias de aquí al 27 de julio discutan prioridades. Es decir, discutan la propuesta que van a llevar al cabildo, que entrará también en discusión con metodologías que no tendrán que ver con votaciones, porque no se trata que el que lleve en un bus el mayor número de gente, entonces arregla su vía. Otra forma de hacer clientelismo, digamos. No se trata de que determinado dirigente político por sus influencias determina cuál es la vía que se va a arreglar, como sucedía en el pasado. Se trata que la comunidad, dialogando entre sí, sin votación, no solamente dé una cantidad de vías por arreglar, sino que las ordene en forma de prioridad. ¿Qué significa esa prioridad? Que como los recursos que se necesitan son por lo menos 10 veces más grandes que los que vamos a gastar de aquí a diciembre, a pesar del incremento que les damos, 11 billones respecto a 800.000 millones, pues hay un momento en que nosotros trazamos una línea de aquí a diciembre donde no podemos gastar porque no hay plata, y esa línea, digamos, en donde una calle se hace y la otra queda esperando, es esa prioridad la va a dar es la ciudadanía, no nosotros, es decir, no somos los técnicos. Hay unos criterios técnicos que vamos a tener en cuenta, no vamos a pavimentar en donde estamos en Ronda de Quebradas, al lado de los humedales, al borde del río, no vamos a pavimentar donde hay que arreglar primero acueducto o alcantarillado, por eso la empresa de acueducto y alcantarillado se integra a este proceso participativo. Primero se arregla el acueducto, después la vía. No vamos a permitir que las nuevas construcciones que rompen el pavimento y la vía para atender un tubo, etcétera, se queden sin arreglo. Toda constructora que vaya a utilizar la vía rompiéndola por las necesidades de su construcción, debe garantizar, una vez termine sus obras, el arreglo definitivo de la vía. Este es uno de los elementos que más ha causado el deterioro de la malla vial de la ciudad. Dejan la obra sin pavimentar, apenas la tapan con recebo y al cabo de 4 o 5 meses ahí lo que hay es un enorme cráter. Juan Carlos Vázquez de City Noticias, se prepara Juan Carlos González de Cadena Melodía. Alcalde, buenas tardes. Alcalde, primero, ¿el distrito cómo va a garantizar que este tema, obviamente, pues tenga toda la transparencia posible y digamos cómo va a ser para el tema, ya una vez se manejen los dineros, de que va a tener obviamente también la misma comunidad, la misma gente, para que terceros no saquen provecho precisamente de este tema? ¿Va a haber como una… van a estar ustedes vigilantes del tema de los recursos, de cómo se van a manejar todo esto? ¿Qué entidades estarán al frente de esto? El proceso participativo de la ciudadanía nos da cierto grado de seguridad, digamos, porque es una ciudadanía que decide qué obra y es una ciudadanía que controla la obra, es la calle de su barrio, incluso para muchos es la calle del frente de su casa. Ese es un elemento fundamental, pero no suficiente, porque la ciudadanía no tiene los criterios técnicos, etcétera, porque no siempre va a haber alguien que sepa que se había contratado 10 centímetros y que están poniendo 5 centímetros de espesor de asfaltos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ciudadanía es un elemento fundamental. El otro elemento fundamental es evadir la contratación para la obra pública.
Esto es un poco filosófico, pero el Estado colombiano desde hace 20 años, por razones ideológicas que imperan aún hoy, decidió que la forma de hacer obras públicas era vía contratación con particulares. Cosas buenas han pasado con eso, pero muchísimas cosas malas. Nosotros creemos que en procesos que no implican grandes complejidades tecnológicas como tapar un hueco o arreglar una vía, que son del ABC de la ingeniería básica de tipo civil, no se necesita necesariamente contratar, es decir, que el Estado mismo puede construir. Es lo que llamamos ejecución directa. Hemos probado con escasos recursos ejecución directa en la unidad de malla vial. En este año no se ha contratado tapar huecos, como era el estilo anterior. Aquí hemos tapado nosotros mismos los huecos. El resultado de ello es un muy grande compromiso de los trabajadores, hechos que debieron ser de gran resonancia, por otras razones no lo son, como que se haya arreglado la Caracas, después de una década de que fuera una montaña rusa por las losas rotas, y un arreglo rápido de huecos. Es decir, desde hacía mucho no se tapaban huecos, porque el contratista del distrito esperaba que el hueco se volviera cráter. Ahora se tapan huecos. Lo que pasa es que el recurso no es suficiente. Es decir, la ejecución directa ha servido. Queremos ampliarla. Hay algunos problemas que tenemos. Por ejemplo, nosotros usamos el asfalto que nosotros mismos producimos en una planta que le suenan todas las tuercas. Ahora, como necesitamos mayores volúmenes, dado el volumen de dinero que vamos a invertir, seguramente tendremos que comprar asfaltos, materias primas, y aquí hay un riesgo. La sugerencia que hemos hecho es que las compras del Estado, que ya hemos ensayado en Secretaría de Educación y en Secretaría de Integración Social, se hagan por subasta, que también en este caso se pueden hacer, disminuyendo el riesgo de corrupción, digamos. Comprar asfalto por subasta de acuerdo a los criterios técnicos, aún por definir, por IDU y malla vial. Y vamos a tener una parte de la contratación de arreglo de vías con pequeñas unidades, digamos, que se contratarían a nivel local, que tienen que ser cooperativas compuestas por ingenieros civiles que vivan en la localidad y por trabajadores con experiencia que vivan en la localidad. Son cooperativas de arreglos locales, donde obviamente también hay un riesgo de corrupción, pero que nosotros con la veeduría distrital, antes de que los órganos de control respectivos operen, vamos a vigilar. Entonces es una forma de contratación diferente, que disminuyen mucho la corrupción y que garantizan mucho la participación. Rueda de prensa con Juan Carlos González de la cadena Melodía. Se prepara Teresa Velázquez de Alerta Bogotá. Señor alcalde, muy buenas tardes. Una de las dudas que puede surgir entre todas las localidades es que en algunos sectores indican que alguna calle o alguna vía es competencia del IDU o alguna otra calle es competencia de la unidad de mantenimiento vial. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a unificar estos conceptos para que las alcaldías y las UPZs puedan llegar a un acuerdo y hacer los arreglos de estas vías? Y segunda pregunta, alcalde, ¿cuáles van a ser las otras prioridades? Estamos viendo que esto es una prioridad de movilidad y de vías para mejorar las condiciones de velocidad en la ciudad, y esto pues también indica lo que usted dijo ayer sobre terminar el pico y placa en un año. Esa es una de las razones por las cuales se toman estas determinaciones. ¿Cuáles van a ser las otras prioridades que se van a tomar en la administración en los próximos meses? Para los cabildos ciudadanos no vamos a hacer esa diferenciación, eso no le interesa al ciudadano finalmente. Es decir, en una zona puede ocurrir que la comunidad diga, esta es nuestra prioridad, y sea una arteria, troncal incluso, por alguna razón específica, diga, esta es la prioridad de esta localidad.
en otras arterias no troncales, pero igualmente, en otras vías locales, etcétera. Suponemos que la mayor parte de los arreglos, por las estadísticas que tenemos, pues van a ser de malla vial local, pero puede surgir eso y la ciudadanía tiene toda la libertad de hacer esa escogencia, ahí no va a haber, digamos, un obstáculo. Ahora, para la ejecución de las obras, sí hay una confusión, por toda la complejidad de la contratación que ha tenido el arreglo de vías en la ciudad. Nosotros nos vamos a medir con un criterio. El IDU se encarga de arterias troncales, no troncales. Malla vial se encarga de vías locales, rurales, que no hemos hablado acá, pero arreglar las vías rurales de la ciudad, así no sea muy visible, es fácil. Y una ciudad como Bogotá debería dar el ejemplo al país, en el sentido que se propone que la totalidad de la malla vial rural está en óptimas condiciones, son 550 kilómetros. Pero malla vial se encargaría entonces de malla vial local y rural. Y la localidad, que aquí tiene mucho que decir porque es la que aporta más recursos, pues tiene la opción de contratar con malla vial, que hoy no tiene muy buena imagen por los costos, o de desarrollar su propia unidad de malla vial local con su propio personal contratado de la localidad. Esto le va a abrir muchísimos puestos de trabajo a los ingenieros civiles, ojalá jóvenes, digamos, que empiecen su carrera profesional, y a los trabajadores expertos en arreglos de vías. Si pasamos de asfaltos hirvientes, asfaltos fríos, tema que estamos valorando, las condiciones de riesgo profesional disminuyen sustancialmente en la ciudad. Se prepara Juan David Moreno, del diario Mío, pregunta Teresa Velázquez, de Alerta Bogotá. Alcalde, Transmilenio y las empresas operadoras van a aportar económicamente para la reparación de la malla vial local. Cuando uno visita las localidades, un ejemplo, Suba, la ciudadanía se queja y dice que el peso de los alimentadores es lo que está acabando con la malla vial local. Y se complica, si nosotros no cambiamos la política anterior de arreglo de vías con esta nueva política, se complicaría aún más. O sea, el deterioro sería exponencial por el SITP, porque el SITP tiene una consecuencia: disminuimos el número de buses de 17.000 a 12.000, que ya está, incluso creo que ya sobrepasamos el número 1.000 en este momento, pero el tamaño promedio del bus aumenta. Es decir, que el tamaño del alimentador, que hoy llamamos, se va convirtiendo en el tamaño promedio de toda la flota. Y eso tiene pues unos beneficios para la movilidad, pero tiene un costo que son las vías, sobre todo vías a las cuales se les tendió mantas de asfalto absolutamente irrisorias y que se dañan en el corto plazo. Por eso es que esta política de mejoramiento vial integra un mejoramiento de la resistencia del asfalto. Es decir, los asfaltos, así por allí solo vaya a pasar por ahora un Cinca modelo 70 en algún barrio popular, el Cacharrito, etcétera, y no se necesite, en el futuro van a pasar buses, seguramente, o más pesos, y entonces nosotros tenemos que alistar a la ciudad para ese mayor peso del transporte. En las ciudades europeas los Transmilenios no necesitan carril exclusivo, ni toda esta parafernalia que armamos para hacer una troncal, por una simple razón: su asfalto resiste el peso del Transmilenio, lo planificaron de antemano, y entonces no tienen que hacer las inversiones cuantiosas que nosotros sí tenemos que hacer, cambiando asfaltos por losas de cemento que incluso se rompen. Entonces queremos que la ciudad, en la medida que mejoremos su malla vial, pueda ir avanzando. El plan de desarrollo establece 1.6 billones de pesos de inversión.
Si nosotros por cambio tecnológico logramos reducir el valor del déficit actualmente existente de 11 a 10 o 9 billones, solamente estaríamos mejorando en un 20% la totalidad de la malla vial. Es decir, que este es un tema de mucho tiempo. Si la cofinanciación de los barrios dentro de un año, dentro de 2 años llega a tener éxito, pues quizás disminuyamos aún más el tiempo de arreglo de la malla vial de la ciudad. Mío, la última pregunta será de María Fernanda Martínez de Caracol Radio. Alcalde, buenas tardes. ¿En qué proyectos se dejaría de invertir debido pues a que se requieren estos recursos y pues que obviamente son limitados? Entonces, ¿en qué se va a dejar de invertir para estimar estos recursos, destinarlos para la malla vial? Digamos, ¿cuáles serían, digamos, los sectores dolientes de este proceso? Como el alcalde explicó, hay una transformación grande en los presupuestos locales. La cifra de inversión destinada a malla vial local se va a duplicar este año, en esta vigencia. En una política de la administración que consiste en concentrar los objetos de inversión locales en obras de alto impacto. La ejecución histórica de los fondos de inversión local muestra una altísima dispersión en proyectos de bajo impacto, muchos de ellos inútiles. De manera que lo que estamos haciendo es reestructurando la forma de invertir el dinero que el distrito le entrega a las localidades. Se han determinado además unas pocas líneas de inversión, de tal manera que esa cantidad infinita de proyectos que había a nivel local de todo tipo se va a concentrar en pocas cosas, la más importante de ellas, la malla vial, 40%. ¿Qué cosas dejan de hacerse? Cientos de proyectos pequeños de bajo impacto. Por ejemplo, el proyecto que en una localidad envió 2 niños a la NASA. Por ejemplo, los N proyectos de capacitación sin continuidad en las localidades, que son muchísimos, en cualquier área que se le ocurra al fondo local. Hay localidades, por ejemplo, que decidieron invertir en agricultura urbana, porque eso les pareció que era una prioridad en Colombia. Lo que estamos haciendo es corregir una anomalía grave de la inversión local, que quedó en manos de pequeños grupos de presión locales que convirtieron los procesos participativos en formas de legitimar miles de pequeños contratos. Local, digamos, que es la mayor parte de estos presupuestos. Pero los comedores comunitarios no van a... No, eso no tiene nada que ver. El Plan Distrital de Desarrollo. Ahora tengo que ir a hablar con Santos a propósito. ¿A qué hora es la reunión con Santos? 3:30. ¿Y qué hora es? 2:15. Ayer me acabo de acordar. La reunión de Santos y las ciudades capitales. Bueno, el Plan Distrital de Desarrollo ya, y así fue aprobado, contempla 1.6 billones para los 4 años para arreglo de vías. Como usted verá matemáticamente, cuando yo digo 400.000 millones este año y 400.000 el año entrante para completar 800.000 hasta diciembre del 2013, pues estoy ateniéndome al plan de desarrollo. Es decir, que no le estamos quitando nada de otros presupuestos o propuestas del plan de
Distrital de Desarrollo. Ahora, ¿cómo logramos que eso que es una frase escrita en el acuerdo del plan se vuelva plata? Entonces aquí ya les explicamos cómo es. Aumentamos del 22 al 40% el presupuesto local que va a vías locales, casi se duplica, más que se duplica, porque ya si se compara en pesos, pues es más. ¿Qué significa? Que se pierden unos recursos que antes se dispersaban y se perdían. Y en el distrito hacemos un esfuerzo también, no solamente en lo local. Por ejemplo, el presupuesto de armonización que se va a presentar al Consejo. Armonización es una palabreja que significa que lo que nos habían decretado de presupuesto el año pasado para ejecutar el plan distrital del gobierno pasado, nosotros lo transformamos para empezar a ejecutar nuestro plan. Eso se llama armonización. Hay dos clases de armonización. Una interna, que es distribuir los mismos recursos, pero con objetivos diferentes, como el que le acabo de mencionar del plan de los presupuestos locales, y una que es los nuevos recursos que llegaron al distrito, que no los puede ubicar presupuestalmente, sino el Consejo de la ciudad. La ciudad recibió 400.000 millones de pesos este año en impuestos que la anterior administración pensó que no íbamos a recibir y no presupuestó. Esos 400.000 millones van como un proyecto de acuerdo al Consejo dentro de unos días. De esos, 100.000 millones se destinan para el proyecto de malla vial. Ya el año entrante pues es más simple, simplemente nosotros hacemos el presupuesto que presentamos al Consejo, que ya incluirá una partida de 400.000 millones de pesos. Última pregunta, María Fernanda Martínez, Caracol Radio. Alcalde, buenas tardes. La primera pregunta es, la experiencia nos ha mostrado que muchos frentes de obra al tiempo impactan de manera sensible en la movilidad. ¿De qué manera se va a controlar eso? Y la segunda, si bien el daño en malla vial arterial es menor, es de 12%, pues su impacto en la movilidad también es altísimo. ¿Hay planes de inversión en el tema de malla vial arterial? Sí, hay obras de obras, ¿no? Eso depende de cada obra. Por ejemplo, el metro ligero no va a impactar en nada en la movilidad, excepto la séptima. ¿Por qué? Porque se hacen los corredores existentes, que no se están utilizando para nada, prácticamente. Entonces no impacta. El metro pesado todavía impacta menos, porque va por debajo. Entonces ya las tecnologías actuales de metro subterráneo pues no provocan mayor traumatismo en la ciudadanía. Este tipo de proyectos no impacta, básicamente porque con asfalto caliente o con asfalto frío, al tenderse, pues es una cuestión de 1 o 2 días. El asfalto en frío es inmediato. Obviamente hay un trabajo previo, si toca arreglar toda la calle y no simplemente tapar un hueco que sí demora para ponerle la base, etc. Pero digamos no son, y como es básicamente vía local, pues no afecta la movilidad. Lo que sí viene impactando en la movilidad desde hace tiempo es la construcción de troncales de Transmilenio nuevas, que nosotros nos hemos propuesto Boyacá y 68, y puentes, etcétera. Ese tipo de obras que van hacia la troncal impactan y desgraciadamente, aunque este es un tema que está aún en conversación con el IDU, que es la entidad encargada de este tipo de infraestructura, nosotros queremos cambiar también una serie de tradiciones en el distrito. En el distrito literalmente no se trabaja de noche, más las cuestiones de la contratación, eso hace que las obras se alarguen en el tiempo, ¿cierto? Y al alargarse en el tiempo, pues provoca un mayor daño en la movilidad del que debería provocar las obras. Nosotros queremos pasar a que se trabaje en las noches, a que se manejen los PMTs de manera más responsable, es decir, que las obras se diseñen de tal manera que provoquen el menor impacto posible en la movilidad.
eso no es que sea un imposible, se puede hacer. Tú vas a Estados Unidos y ves que construyen un puente en 3 meses, primero que todo, y que no hay trancón. Y ahí ponen el puente, de todas maneras. Eso se hace porque hay una tecnología ingenieril que lo permite. Ese tipo de tecnologías modernas no llegan a Bogotá, todavía. No están en Colombia. Un ejemplo de eso, no quiero volverlo crítica ni política, pero el túnel de la línea. ¿Por qué el túnel de la línea no se hace con tuneladora? Es como se hacen los túneles en el mundo de hoy. Se está haciendo es con, pues obviamente así se demora, pero sí, con dinamita. Pero ¿por qué no? Nosotros, digamos, hoy la mayor parte de los túneles, no todos, se hacen con tuneladora, que es esa máquina que va ahí avanzando. ¿Cómo es que nosotros todavía no hacemos? El único túnel con tuneladora del que tengo conocimiento, puede que los antioqueños tengan alguna demostración, como siempre, que se ha hecho con tuneladora, es el túnel que va a Canoas, de Aguas Negras. Es decir, la única experiencia en Colombia para hacer un metro subterráneo la tiene el acueducto de Alcantarillado Bogotá, pero simplemente porque introdujo un elemento moderno de ingeniería que por alguna razón no se generaliza en Colombia, que es un país de cordilleras donde necesitamos muchos túneles, donde deberíamos tener tuneladora. Así como eso, hay una serie de modernizaciones en la ingeniería que nosotros no estamos usando y yo quiero que se usen en las nuevas obras públicas de Bogotá. Les voy a dar unos datos finales. El balance de lo hecho hasta ahora, que obviamente se va a multiplicar por 4 de aquí a finales de año. ¿Cuántos huecos ha tapado el IDU en arterias? El IDU. ¿Esto quién lo está manejando? Ustedes, ¿no es? No, pero los distritos de conservación son IDU. El IDU, con una inversión hasta este momento de 11.000 millones de pesos, fíjense en la magnitud de las cifras, en este año el IDU ha gastado 11.000 millones de pesos para tapar huecos, con eso ha tapado 8.072 huecos. La malla vial aquí presente en su trabajo de la Caracas arregló en una semana 111 losas. No arregló las losas, arregló la vía. El IDU, con sus recursos en los barrios, ha tapado 734 huecos. Es decir, que juntando un poco las losas, que en sí mismas son un hueco, desgraciadamente, nosotros hemos tapado con una inversión de cerca de 20.000 millones de pesos, que es lo que nos dejaron del año pasado para arreglo de vías. Con 20.000 millones de pesos hemos tapado 9.000 huecos. Ahora, pasamos con estas decisiones de 20.000 millones de pesos a 300.000 millones de pesos, algo más, este año. Sin pensar en los 400.000 del año entrante. Ese es el cambio de la política de mejoramiento vial. Solo que no vamos a tapar solo huecos, sino que ahora vamos a arreglar vías con aceras, con arborización. Es decir, que haciendo un cálculo a vuelo de pájaro, si literalmente vamos a multiplicar por 30 los presupuestos, de 20.000 a 300.000 son 10, 15 veces el presupuesto este año y tapamos 9.000 huecos, pues eso significa que taparemos 135.000 huecos este año en lo que resta del año, si hice bien mis operaciones matemáticas. Ese es el salto que vamos a dar.